aislamiento es una etapa de tiempo que se dedica a aprovechar y hacer cosas que tenías pendiente. ¿A qué lo dedicas? Eh, pues, a ver, yo he tenido la suerte o la mala suerte de que como ha pillado la cuarentena en la previa a lanzar el disco, al final me he dedicado mucho a preparar todo lo que faltaba por preparar, los materiales de vídeo, lanzamientos, colaboraciones, estas entrevistas. Pero sí que es verdad que estoy aprovechando la cuarentena para relajarme un poco en general. Sí que es verdad, creo que a todas y a todos nos pasa que vamos muy agobiados a todos lados. Y yo estoy aprovechando que estoy en casa para relajarme un poco más y darle más tiempo a las cosas que a lo mejor no le dedico todo lo que debería, que suelen ser familia, amigos y un poco el estar calmado, que no suelo estarlo. Pero sí, y de vez en cuando componer y tocar, pero vamos, tampoco me he vuelto loco componiendo estas semanas. Vale. El nuevo trabajo, lo que hemos podido observar, hay un cambio significativo a lo que habías hecho anteriormente. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, creo que es una evolución a lo mejor un poco ambiciosa. Sí que es verdad que lo que había hecho hasta el momento era planteaba el proyecto como algo más acústico, solista, intimista. Y sí que es verdad que cuando me metí a grabar el disco en Estudio Reno con Luca y Bryce, que son los productores, creo que sí llevamos todos en la cabeza el hacer algo que iba a evolucionar en un proyecto más de banda, con a lo mejor una sonoridad un poco más madura, sobre todo porque es que hasta ese momento las canciones que yo había compuesto y había grabado las había escrito un poco más en mi adolescencia. Entonces, como sí que es verdad que el disco es más maduro, queríamos plasmarlo en la sonoridad. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que ha habido esa evolución de dejar un poco el Shane Woods con una guitarra acústica en un escenario y montar un proyecto de futuro que a lo mejor sí que es verdad, pues yo creo que la palabra es ambición, que es más ambicioso. Vale. Los últimos temas que habéis lanzado son más sentimentales y intimistas, y de alguna manera te toca la fibra. ¿Qué buscabais en ese sentido? Bueno, al final el disco el disco yo lo compuse porque viene de unas circunstancias un poco complicadas, a casi un mes y poco de meterme en el estudio. En mi vida pasan una serie de circunstancias que condicionan mucho el proceso de composición y sobre todo la temática de las composiciones. Y sí que es verdad que creo que está muy bien reflejado. Las canciones a lo mejor que, como tú decías, se ven más frágiles y más sensibles o más intimistas, es porque las historias que cuentan vienen de sitios que para mí son muy complicados de contar. Entonces sí que es verdad que a lo mejor me es más fácil contar una historia triste desde el respeto a envolverla en una música que acompañe un poco lo que se está contando. Mm. Uno de los temas que más suenan son Me, que es una canción que puede servir tanto para una película o una serie en el sentido Mm. de la banda sonora y eso. ¿Esperabais esta recepción del público? Pues hombre, ha sido un poco sorpresa. Sí que es verdad, te doy la razón en el hecho de que el disco, además de mí, es un disco muy cinematográfico. Eh, pero la verdad es que no sé, sí que es verdad que obviamente no saco una canción de la cual yo no me sienta orgulloso y piense que es algo que me gusta y que representa lo que quiero hacer, pero no me imaginaba que a la gente le iba a gustar tanto. Al final, a ver, el sacar una canción no es una lotería, pero es como que te estás exponiendo mucho, además con canciones que hablan de temas tan personales. Pero, joder, la verdad es que la respuesta ha sido súper, súper guay, tanto a la canción como al vídeo, como a todo lo que hay detrás del proyecto y sobre todo al cambio que decías tú. Y estoy muy contento y la banda también, porque al final es un feedback que hemos podido ver hasta ahora en los directos que hemos hecho. O sea, yo recuerdo en los festivales del año pasado que tocábamos que era la canción recurrente en el público, que se la sabían, que la cantaban, que es una cosa que personalmente no pienso que esté en el momento todavía de que la gente cante mis canciones y me vuela la cabeza el vivirlo. Así que sí, la verdad que muy contento. ¿Qué viste cuando la gente estaba tan... ¿Qué sentiste en ese sentido cuando estaba gente escuchando cantando esas canciones y...
Pues, a ver, si me pongo un poco en el modo de indie intenso, o sea, sí que es verdad que al final yo canto sobre mis problemas, canto sobre mis inquietudes y todas las cosas que pasan por mi cabeza. Y cuando a alguien le gusta la canción y la canta, es como que yo egoístamente me siento como más comprendido a lo mejor, o que alguien entiende un poco lo que estoy viviendo, aunque no se hayan visto la letra y solamente entiendan la canción a nivel musical. Y la verdad que es una pasada, sobre todo porque yo antes que ser músico soy fan de la música y soy fan de grupos y en sus conciertos berreo sus canciones y las grito y las canto. Entonces el tener el privilegio de subirme a un escenario y que exista la mínima posibilidad de que alguien cante mis canciones es algo que yo creo que todavía no entiendo y me va a costar entender si sigue pasando. Hmm, lo que hemos podido escuchar del disco da la sensación que está más pensado para un directo, para que estalle más en ese sentido. Eh, las canciones se lo piden, es lo que piden en las Sí, canciones, ¿no? sí, ahí es lo que te decía antes, que al final el disco está grabado con una perspectiva muy de banda, muy de que las canciones en el directo crezcan. Y esa era un poco, desafortunadamente, ahora estamos sumados en una pandemia mundial, pero la idea un poco del disco en lo que al directo se refiere era elevarlo mucho más. O sea, obviamente el disco es un buen disco, pero el objetivo del proyecto es pues de formar parte de esos grupos, ¿no? En el que las canciones en directo como que adquieren otra textura, otro sentido y como que parece que elevan mucho más el trabajo que hay detrás del proyecto. Pero sí, son canciones que están pensadas para un directo muy potente, muy visual también y sobre todo en el que se miden, o sea, cuando estábamos preparando los conciertos en febrero, estábamos midiendo mucho los tiempos, los silencios, los dos silencios, o sea, hay toda una narrativa detrás del directo de este disco. Eh, da la sensación que se trata de un disco de alguna manera como terapéutico, como si quisieras expulsar una etapa de tu vida, ¿no? Sí, el disco es un poco en alguna entrevista sí que lo he dicho y me parece una manera muy fácil de describirlo. Es un poco mi duelo personal. O sea, tuve una serie de circunstancias en mi vida, pues eso, que como te había dicho, pues que son complicadas. Y sí que es verdad que utilicé los 2 meses que estuvimos en el estudio para un poco intentar aceptar o pasar página de cosas que me estaban costando pasar página. Entonces sí que es verdad, creo que el resultado se nota en el disco, que es un poco, pues eso, eh, no sé si yo lo llamaría terapéutico, porque a lo mejor es muy egocentrista por mi parte, pero sí que es verdad que hay un duelo y hay una serie de reflexiones yo creo que muy humanas, en el sentido de que el disco, no creo que avancen las canciones en el sentido de que conforme vas avanzando en el disco, más voy superando las cosas. Creo que en la canción 1 estoy empezando a superar las cosas, pero a lo mejor la canción 3 vuelvo al punto de partida. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor es un disco en el que a nivel emocional hay una serie pues eso, de duelos y de reflexiones que a lo mejor pueden ayudar a alguien. No sé, no estoy seguro. ¿Qué has aprendido en todo este proceso? Porque lleváis ya varios años en activo y ¿te arrepientes de alguna cosa? Eh, no, a ver, tengo la suerte de tener un entorno de familias y amigos y amigas que me ayudan un montón y que para lo inseguro que soy yo con todo el mundo de arrepentirme de decisiones o no arrepentirme, me dejan muy claro que las decisiones erróneas que tomo al final, de una manera u otra, son aprendizajes para en el futuro no volver a cometerlas. Entonces, no me arrepiento de nada. A lo mejor me hubiese gustado sacar antes el disco, sacarlo bajo otras circunstancias, pero también, sin tampoco irme yo a un lado muy espiritual, que ni mucho menos pretendo, yo iba a sacar el disco este mayo, si las circunstancias son las que son, es que tampoco me voy a poner a... O sea, yo no puedo ser yo el que decida si hay una pandemia mundial o no. Entonces, eh, voy a seguir haciéndolo igual. Pero no, la verdad es que todos estos años, que son pocos de momento, saco muchas cosas positivas de estar haciendo lo que me gusta y lo que me hace feliz, que sobre todo es la gente, las compañeras y los compañeros de curro que hay, no solamente
no solamente músicos, sino también todos los equipos que hay detrás de todo. La verdad que hay como especie como de escena, como de familia musical aquí a nivel nacional muy guay. Bueno, de momento, o sea, sí que es verdad que el problema a lo mejor ahora que hay es que sacas algo y lo natural sería rodarlo en directo, que es una cosa que ahora no tenemos. A ver, yo es que hubiese directos o no, igualmente el 2020 lo planteaba como sacar el disco y más cosas. O sea, no cierro la puerta a sacar el disco y no sacar nada en todo el año. Entonces, claro, al final, tú ten en cuenta que un disco es un proceso, o sea, este disco al menos se grabó de hace un tiempo y en general cuando grabas algo, al menos en mi caso, no es de meterme en el estudio un lunes, terminarla de grabarlo un viernes y a las 2 semanas está fuera el tema. Entonces, como siempre estamos en constante trabajo de componer y de grabar, vamos, no cierro ni mucho menos la puerta a que este año haya más lanzamientos. Vale. En España, poco a poco, los grupos que cantan en inglés van ganando popularidad y más escuchas, algo que era necesario. De alguna manera la sociedad lo pedía, en ese sentido. ¿Crees que os arriesgasteis excesivamente al lanzar este proyecto o que era un proyecto que estáis seguros o que podía ser más internacional y ganar más seguidores en ese sentido? Yo creo que ahí entran muchas variables. Sí que es verdad, al menos hablo por mí, pero también creo que hay muchas compañeras y compañeros que piensan igual, que al final el idioma en el que un artista canta, creo que escapa mucho a la elección. O sea, yo no... la razón que hay detrás que yo cante y que escriba en inglés no es una decisión que obviamente también hay detrás de eso. A mí me encantaría que mi proyecto fuese internacional y es la intención y eso es lo que se está trabajando. Pero sobre todo yo canto y escribo en inglés porque es la manera en la que me sale, es la música que escucho es en inglés y yo me he criado consumiendo este tipo de contenido y al final mi idioma en el que yo me expreso mejor es el inglés a nivel musical. Sí que es verdad que lo que dices tú, que no deja de ser un riesgo, pero yo creo que se está dando ahora mismo un salto generacional en los últimos años en el que la barrera del idioma cada vez es menor, tanto como para un lado como para otro. O sea, a lo mejor esto es un poco generalizar, pero Rosalía lo está megapetando a nivel internacional en un mundo en el que la mayoría no es hispanoparlante. Entonces, yo creo que eso va por todos los lados y que estamos viviendo que las usuarias y los usuarios que consumen música, creo que el de dónde proceda el grupo les da un poco igual siempre que la música les guste. Entonces, mi sensación es un poco esa, que o sea, no me veo cantando en español en el futuro porque no concibo el cambiar de idioma a menos que sea por una decisión personal de decir, mira, es que ahora me sale escribir en español. Entonces, sí, a lo mejor sí que es un riesgo, pero es que tampoco me queda otra. O sea, no sé escribir canciones en otro idioma ahora mismo. Vale, y ya para terminar, en este momento la música es el motor del sector cultural porque acompaña en todo momento y más en un momento de la situación como la que estamos viviendo. Mm. Eh, es- ¿Esperas que cuando termine toda esta situación se mantenga el apoyo que estás recibiendo o crees que la sociedad regresará y seguirá siendo egoísta, por así decirlo? A ver, a mí me encantaría que hubiese un apoyo tremendo a la música después. También es verdad que ahora, no sé quién se lo escuché que decía que la música, dentro de las cosas menos importantes, es la más importante. O sea, creo que hay cosas mucho más importantes que la música ahora mismo, pero sí que es verdad que la cultura, en un momento en el que la gente está encerrada en su casa y en las 24 horas del día, pues forma un papel muy importante y juega un rol muy importante a la hora del entretenimiento. Yo quiero pensar que a raíz de esto va a haber una serie de aprendizajes. Tampoco lo sé. Creo que hoy, de hecho, va a hablar el ministro de Cultura. A ver qué pasa. Lo que sí que creo que es verdad que se está concienciando un poco, o al menos se está humanizando mucho la cultura. Es decir, pues el otro día, o sea, a lo mejor en mi caso, que yo todavía soy un artista emergente y pequeño, no. Pero el otro día hablaba Leiva y claro, es que Leiva no es Leiva el solo. Es Leiva y su equipo de 30 personas
que montan una gira nacional. Entonces, claro, detrás de un proyecto hay mucha gente. Entonces, lo que no puede ser a lo mejor es que el apoyo a un proyecto cultural sea según conveniencia. Pero vamos, que insisto, que yo creo que también ahí juegan en parte muchas cosas. Creo que obviamente la gente tiene que seguir apoyando en la medida que puedan y en la medida que sean conscientes del efecto que tiene su ayuda sobre la cultura, pero también tiene que haber, yo creo que una serie de consecuencias o de respuestas institucionales para que la cultura en todas sus formas y expresiones a lo mejor lo tenga un poco menos difícil. Pero vamos, que insisto que dentro de las cosas menos importantes, que luego hay cosas mucho más importantes. Pero sí, a ver, a mí me gustaría que hubiese un cambio, pero vamos, de momento yo, dentro de mi situación de privilegio, no me veo muy afectado por esta situación más allá de no poder dar conciertos y aún así seguir pagando mi cuota de autónomos. De acuerdo, pues muchas gracias. Ha sido Nada. Un placer hablar contigo y espero que todo vaya bien. Genial, pues